Qué bonita bandera, qué bonita bandera, qué bonita bandera es la bandera puertorriqueña. Más bonita se viera, más bonita se viera, más bonita se viera si los yanquis por la tuvieran. Azul, blanca y colorada, y en el medio tiene una estrella. Qué bonita, compadre, es mi bandera puertorriqueña. Qué bonita bandera, qué bonita bandera, qué bonita bandera es la bandera puertorriqueña. Más bonita se viera, más bonita se viera, más bonita se viera si los yanquis por la tuvieran. Todo puertorriqueño, ahí tiene que defenderla, porque señores es nuestra mi bandera puertorriqueña. Qué bonita bandera, qué bonita bandera, qué bonita bandera es la bandera puertorriqueña. Más bonita se viera, más bonita se viera, más bonita se viera si los yanquis no la tuvieran. Lo sabía Luis Campo, lo habían de matar por ella, pero murió defendiendo mi bandera puertorriqueña. Qué bonita bandera, qué bonita bandera, qué bonita bandera es la bandera puertorriqueña. Más bonita se viera, más bonita se viera, más bonita se viera si los yanquis no la tuvieran. Viva Betance y Albizu Campo en la nueva era, Albizu símbolo vivo de la bandera puertorriqueña. Qué bonita bandera, qué bonita bandera, qué bonita bandera es la bandera puertorriqueña. Más bonita se viera, más bonita se viera, más bonita se viera si los yanquis no la tuvieran. Mírala, qué linda viene, mírala, qué linda va, la revolución boricua, que no da ni un paso atrás. Si tú pasas por mi casa y tú ves a mi mamá, tú le dices que hoy no me espere, que este movimiento no da ni un paso atrás. Tú le dices que hoy no me espere, que este movimiento no da ni un paso atrás. Qué bonita bandera, qué bonita bandera, qué bonita bandera es la bandera puertorriqueña. Más bonita se viera, más bonita se viera, más bonita se viera si los yanquis no la tuvieran. Quiero verla flotando al lado de una extranjera, yo quiero verla solita sobre mi boricua en vela. Qué bonita bandera, qué bonita bandera, qué bonita bandera es la bandera puertorriqueña. Más bonita se viera, más bonita se viera, más bonita se viera si los yanquis no la tuvieran. Salud. Este es el espacio radial de la... Arrancá vuelta porque no tenía... Salud. Este es el espacio radial de la gestión obrera Bececop. Yo no sé, pues digo salud, siempre hace 4.000 años que hago programa de radio. Y nunca dije, buen mediodía, amigo, yo salud. Más seco que parto de gallina. Y bueno, de entrada le mandamos un saludo al compañero anónimo. Compañero anónimo que estaba complicado ayer porque nosotros defendemos la movilización de... Hay varios nerviosos, te digo, por el tema, ¿no? Como que le dio una urticaria. Y bueno, como no puede ser de otra manera, el que defiende a los productores rurales es de derecha. Y bueno, si defender una movilización en defensa de la tierra, la soberanía, la independencia, en contra de un modelo extranjerizador neoliberal, es ser de derecha, nosotros somos de derecha, eso quédense tranquilo, no le quepa la menor duda. El problema no es ser de derecha o de izquierda, el problema es enfrentar el imperialismo. Si las cosas cambiaron y la derecha enfrenta al imperialismo, iremos con la derecha. De última, derecha e izquierda es una terminología que surge de la Revolución Francesa. Porque los que se sentaban a la derecha defendían la monarquía y los que se sentaban a la izquierda defendían al pueblo, la república, la participación popular. Es una casualidad, porque si los jacobinos se hubieran sentado a la derecha, muchos, entre otros el gobierno, diría,
somos de derecha, ¿verdad? Es un problema, una casualidad histórica, el ser de derecha o ser de izquierda. Lo que pasa es que se identifica a la derecha cuando o se caracteriza, se cataloga, se denomina derecha a aquel que defiende los intereses del capital en un sistema capitalista. En aquella época no había capitalismo, era feudalismo. Entonces, claro, los de derecha de aquella época defendían a los propietarios de la tierra, a los que esclavizaban, aunque no era un régimen esclavista, a los que tenían todas las ganancias, ¿no? Y el dueño de la tierra era la monarquía, ¿no? Un poco para identificar, porque creo que no, a esta altura del campeonato hablar de derecha y de izquierda es una discusión sin sentido. Lo que hay que tratar de analizar es, qué disparate, ¿no? Que hace interferencia, ¿no? Lo que hay que tratar de identificar cuál es el enemigo, ¿no? Una vez que nosotros identificamos el enemigo, elaboramos una táctica y una estrategia para enfrentarlo, ¿no? La izquierda, la derecha, el país dividido, son cuestiones que si no se explican confunden, ¿no? Hoy habla la prensa del país dividido, menos mal, ¿no? Decimos nosotros, menos mal que hay un país dividido. Y sin embargo, al común de la gente es malo que el país esté dividido. Y nosotros nos preguntamos si el país no está dividido, no hay oposición. Y si no hay oposición y no hay una justa distribución de la riqueza, los pobres están muertos. Entonces, el primer paso de los que sufren la injusticia en función de una injusta distribución de la riqueza es dividir. ¿Cómo se divide? Organizándose, reclamando y enfrentando a los que llevan adelante un modelo basado en la injusticia social. Es un elemento que fundamentalmente los pobres debemos tener en cuenta. Cuando se dice tal país está polarizada la sociedad, bueno, es importante. Es el primer paso, la polarización, la división. De un lado, los que sufren las consecuencias de la injusta distribución de la riqueza, y del otro lado, los que se han beneficiado, con lo que nosotros denominamos la ley del embudo. Los que se han beneficiado con la ley del embudo, los que se siguen beneficiando con la injusta distribución de la riqueza, ¿no? El gran capital, de un lado, del otro lado el pueblo. Ahora, claro, no todo el pueblo está del lado que tiene que estar. Hay gente que se encolumna detrás de una bandera, ¿no? Es como ser de Peñarol o Nacional. En política, no. No. Porque siendo de Peñarol o de Nacional, no están en juego los intereses. No está en juego la familia, el estudio, la vivienda, la salud. Detrás de Peñarol o detrás de Nacional no está en juego la salud, la vivienda y la educación. Vos podés ser de Peñarol o de Nacional, ganar, perder, salir campeón de América y del mundo. La situación en tu vida, sacando esa alegría de poder haber ganado o esa tristeza de poder haber perdido, es la misma. Es la misma. Y hay compañeros que se encolumnan detrás de una bandera como se encolumnan detrás de una bandera de un club de fútbol. ¿Verdad? Entonces mueren, nacen, se desarrollan y mueren de Peñarol. Nacen, se desarrollan y mueren del Frente Amplio. ¿Verdad? Lo que hay que identificar son las medidas, la forma, las acciones, el modelo que lleva adelante un partido político. Porque ahí sí no va la vida. Me refiero a todo aquello que... Y bueno, yo qué sé, siempre hay gente que tiene intereses
que les conviene defender. Yo siempre digo que los que ingresaron a la función pública a partir del año 2005 tienen que defender el gobierno porque corren riesgo de que un cambio real les quite los privilegios. En el Uruguay, en toda América Latina, el Uruguay tiene una característica especial porque todavía, el Estado es grande, acapara. Hay un número importantísimo de empleados públicos que gozaron de beneficios importantísimos. ¿Qué es esto? Algo pasa. Bueno, nosotros seguimos hablando igual. Vaya a saber si alguien lo escucha, pero igual seguimos hablando. Hablamos para nosotros igual. El Uruguay tiene una característica especial, más que en cualquiera de los otros países latinoamericanos, ¿no? A excepción de Venezuela. Tiene un Estado grande, acaparador. El número de empleados públicos en comparación con la cantidad de habitantes debe ser en porcentaje el más grande de América Latina, ¿no? Eso es producto de una concepción ballista que arranca a principios del siglo XX en un proceso de estatización, ¿no? Nosotros le debemos al vallismo, al auténtico vallismo, ¿no? No el actual, todo ha cambiado. Ya los vallistas no son aquellos, ni tampoco los comunistas son aquellos. Se han diluido, pero siguen revoleando las mismas banderas. Podemos compararla con Peñarol. Peñarol del 60, el Partido Comunista del 60. El Peñarol del 60 te pone la piel de gallina. El Partido Comunista del 60 te pone la piel de gallina. El Peñarol del siglo XXI, año 2018, da pena. El Partido Comunista da más pena todavía. Las cosas han cambiado, ¿verdad? La izquierda del 60 te pone la piel de gallina. La izquierda del año 2018 hay que encontrarla con una lupa. Te tenés que comprar una lupa muy grande para poder encontrar esa izquierda. Y decimos el Estado porque es natural que todos aquellos que ingresaron al Estado, que son hoy empleados públicos, naturalmente, a partir del año 2005, porque uno de los partidos políticos que llega al gobierno e incorpora mayor cantidad de partidarios, militantes, simpatizantes de ese partido al Estado es el Frente Amplio, ¿no? Claro, ese es el aparato rentado por el Estado. O sea, le pagamos todos los uruguayos para que ellos militen para el gobierno. Y ellos militan para el gobierno porque fue el gobierno que los puso allí. Claro, el salario no se lo paga el gobierno, se lo pagamos nosotros de nuestros impuestos. Entonces eso es natural. Esa es la parte del pueblo que no está del lado que tiene que estar en esto de la división, de la polarización. Porque para ellos es más importante defender ese puesto que combatir el enemigo. Porque no alcanzan a ver que el enemigo también los deja sin trabajo. El avance del capital extranjero va por el Estado. Entonces, probablemente los jóvenes que ingresaron con el Frente Amplio, si no frenamos al enemigo, también terminen quedándose sin trabajo. Porque uno de los grandes planteos del capital, que es el neoliberalismo, esa es la concepción ideológica del capital, es liquidar el Estado. Ante la liquidación del Estado, naturalmente va a sobrar mucha gente. Decimos nosotros, los que hoy fueron ingresados al Estado por ser militantes del Frente Amplio, deberían encolumnarse detrás de los que enfrentan al capital financiero. Porque
la defensa del gobierno de los que ingresaron a partir del 2005 y durante todos estos 13, 14 años al Estado es pan para hoy y hambre para mañana. Están defendiendo algo que tiene muy corta vida. Nosotros somos estatistas. Nosotros somos estatistas. Entendemos que el Estado debe controlar la economía del país, porque le da las garantías a los más humildes, las garantías de trabajo, vivienda, salud, educación, las cuestiones elementales. Con un gobierno honesto se las da un Estado que vele por las cuestiones elementales de la población. Hoy, ¿en manos de quién está la salud, la educación, la vivienda? En manos del capital, fundamentalmente extranjero. Y cada año, cada presupuesto que se discute en el Parlamento, el capital presiona un poco más a los que deben resolver, legislar, trasladar ese monto de recursos a las cuestiones elementales de la población. Cada vez la presión del capital es mayor para que se le dé menos a la salud o a la educación. Inclusive, el elemento que más presiona para el achique del Estado en materia de funcionarios públicos es el capital extranjero. Y lo quiero explicar por una cuestión elemental. A veces a uno le da, no rabia, pero le da pena, como hermanos nuestros de clase, ellos no saben ni que siquiera somos parientes, pero somos hermanos de clase, defienden algo que va contra sus propios intereses. Lo defienden a ultranza. Y todo aquel que lo ataca, que lo denuncia, que trata de explicar qué es lo que está pasando, es denigrado. Hay gente que cree que ofende diciendo, vos sos de derecha. No, a mí no me ofende. No nos ofende eso. Nos da pena que se pierdan la posibilidad de debatir estas cuestiones. Eso sí nos da pena. Entonces, nosotros tenemos algo acá, miren qué interesante esto. Esto es muy interesante, esto es nuevo y tiene que ver con ese capital extranjero que tiene puertas y ventanas abiertas en este país por una legislación que le da todas las garantías para que gasten lo menos posible y se lleven en el menor tiempo posible todo lo que invirtieron y comiencen a ganar en el menor tiempo posible en función de la inversión. Dice así: el directorio de UTE manifestó su malestar debido a una lista de gastos que deberá realizar en los primeros meses como consecuencia del acuerdo con UPM. Cuando decimos el directorio de UTE, decimos que el pueblo uruguayo va a tener una serie de gastos producto de un acuerdo que el gobierno realizó con la empresa multinacional UPM. Dice así: la empresa deberá afrontar los costos, la empresa UTE, deberá afrontar los costos de una línea de alta tensión para la futura planta de celulosa. El presupuesto de la obra es de 150 millones de dólares. Nuestro pueblo, que es el propietario de la empresa de energía eléctrica, UTE, que a principios del siglo XX, el Valle, esa energía eléctrica. Según estimación de compra, significa un sobrecosto del 2% en las tarifas durante 20 años. Bueno, después habla de la ministra de Industria. No vale ni la pena, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros decimos, ¿cómo nos perjudica el capital que avanza? Nosotros tenemos que sacar conclusiones.
Y a veces nos preguntamos, pero ¿cómo puede ser tan cara la energía eléctrica en un país donde los ríos se desbordan, donde tenemos una represa que tiene que soltar el agua porque si no revienta, y donde los parques eólicos, gran negocio de las empresas multinacionales, están instalados a lo largo y ancho del país, cuando nos decían que con los parques eólicos iba a bajar la energía eléctrica? Tal vez en este país la energía eléctrica podría ser gratis. Eso a mí no me cabe la menor duda, que la energía eléctrica debería ser gratis y que el agua potable debería ser gratis. Eso a mí no me cabe la menor duda. Algunos se dirá, bueno, pero entonces, ¿cómo se financiaría? Y bueno, acá hay empresas que pueden financiar tranquilamente, sacando el 0,000,1% de las multimillonarias ganancias que tienen. Es un problema de gobierno, es un problema de modelo, es un problema de quien manda. Y aquí, estos 150 millones de dólares más los 52 dólares que estamos obligados, porque está firmado, a comprar la energía a UPM, más allá de toda la ganancia que esta empresa va a tener, encima nos va a vender energía a nosotros. Nosotros tenemos una característica muy especial. Todo el mundo le dispara a los violadores y a los ladrones, ¿no? Mira, la gente tiene miedo. Pone policía en la esquina porque te roban, te rapiñean, ¿no? Y la familia le dicen a las hijas, no anden al oscuro que puede venir el sátiro y los viola. No, nosotros tenemos una característica muy especial. Nosotros ponemos un cartel luminoso y decimos, señor ladrón, venga y róbenos. Señor violador, mire, ya me bajé los pantalones, ¿a qué hora viene? Esa es la característica que tenemos nosotros. A cambio de 7.000, 8.000 puestos de trabajo por 3 años, nosotros entregamos 100 veces más de lo que nos costaría invertir desde el Estado para dar 7.000, 8.000 puestos de trabajo permanente. Permanente. Este acuerdo va minando las bases mismas del Estado. Va socavando los cimientos del Estado. Está desfinanciando el Estado. Y el Estado se mantiene recortando en los lugares donde el capital le exige que recorte. Si a la UTE le va a salir 150 millones de dólares regalarle a UPM para que el saqueo sea redondo, ¿de dónde salen los 150 millones de dólares? Van a ser 150 millones de dólares menos en cada presupuesto que venga, cada vez que se hable de cuánto dinero se le va a entregar a la salud, a la vivienda y a la educación pública. Esto es parte de una campaña que necesita el modelo neoliberal que impulsa el capital extranjero para ir eliminando, vaciando de contenido al Estado uruguayo. Para el capital es elemental que el Estado no exista, porque el Estado se entromete en cuestiones que le impiden obtener las máximas ganancias. Una vez liquidado el Estado, todo lo que el Estado maneja, por ejemplo, el hospital, la escuela, el liceo, la UTU, la construcción de vivienda, por poca que sea, de parte del Estado, va a manos privadas. Se va achicando, socavando, serruchando los cimientos de la salud pública, la educación pública, la vivienda pública, y todo pasa al gran negocio del capital privado. Claro que un altísimo porcentaje del Estado que tiene como objetivo fundamental velar por los intereses de la población, porque el Estado somos todos, ¿verdad? Ha ido achicándose
mucho más, en forma muy acelerada, a partir del ingreso del Frente Amplio al gobierno. Y alguno dirá, sí, pero siempre blancos y colorados intentaron, hicieron los máximos esfuerzos para que el Estado se achicara. Sí, sí, es exactamente lo mismo. Por eso nosotros decimos que en este país no hay oposición. No existe oposición cuando los que antes gobernaron defendían los mismos intereses. Lo que aquí se produjo fue un aceleramiento del proceso. Se aceleró el proceso. ¿En qué momento se aceleró el proceso? En el mismo momento en que el Parlamento resuelve ley de inversiones, apertura indiscriminada al capital extranjero dentro de la ley de inversiones que se instalen en las zonas francas, lo que le permite al capital extranjero fundamentalmente no pagar impuestos. Al no pagar impuestos, al abrirse de la forma que se abrió el capital extranjero, inclusive dentro del Estado, porque el capital extranjero también está dentro del Estado, cuando hablamos de tercerizaciones, privatizaciones encubiertas, inversión extranjera, lo público-privado, que es la antesala de entregarle todo al capital privado. Claro, ¿qué planteaba la calle? Vamos a vender las empresas públicas. Era más honesto. Porque a cara descubierta y con la luz prendida, él demostraba que era neoliberal. Yo realmente me parece, yo estoy convencido que es más fácil comprender cuando el enemigo de clase, cuando aquel que defiende los intereses antagónicos a los míos, se presenta a cara descubierta. Lo peligroso es cuando el que defiende los intereses que son antagónicos a los míos viene disfrazado con mi misma vestimenta. Yo no me imagino a la calle Viejo con un overol anaranjado y un casco en la tribuna diciendo que hay que vender las empresas públicas. No me lo imagino. Él se presentaba, como siempre, borracho, de saco de alpaca y de corbata. Y nos decía, en su tercer pedo, hay que vender las empresas públicas. Lo dijo el viejo Valle, Jorge, ¿verdad? Se juntaron inclusive, en un momento determinado, en el que el neoliberalismo avanzaba por América Latina y dijeron, nosotros no nos vamos a quedar atrás. Vamos a vender las empresas públicas. El pueblo no se lo permitió. Hoy, de overol anaranjado y de casco, nos están diciendo que es necesario la participación público-privada. Y yo me pregunto cuál es la diferencia, compañero, entre las intenciones de aquel borracho de traje y corbata con las intenciones de este que no está borracho, que se deja la barba así sin afeitar, de overol y de casco, cuando nos dice participación público-privada. La participación público-privada es la antesala de lo que aquel borracho nos decía directamente. Es la venta. ¿Qué es lo peligroso? Lo peligroso es que el proceso es más lento, solapado, y cuando querés acordar, no tuviste la más mínima posibilidad de defenderlo, porque entró de una forma muy sutil y que cuando querés acordar, no tenés tiempo ni para el referéndum ni para el plebiscito. Ya fue. Ya está vendida. Ya está en manos extranjeras. Eso que está planteando el gobierno es las órdenes de los inversores que tienen una concepción neoliberal de achique del Estado. Las mismas órdenes que le dieron a los Jorge Valle y a los Luis Lacalle, pero que ahora, con mayor facilidad y con menor
velocidad, lo pueden asegurar, lo pueden abrochar. Porque se lo están diciendo sus mismos hermanos de clase. No es lo mismo que alguien de saco y corbata desde la presidencia de la República con un apellido ilustre les diga a los trabajadores, es necesaria la rebaja salarial. Es necesario cerrar esta empresa. Tienen que prepararse para reciclarse en otro rubro. El Estado le va a dar cursos para que ustedes se preparen. Ya no sean más obreros industriales. Ahora van a ser mucamas. Y te lo dice alguien de overol, de casco. Te dice, vos, negro, dejate de metalúrgico, se terminó. Dejate de papelero, se terminó. Ahora te tenés que preparar para ser mucama. Y los compañeros van a la tienda y se compran una minifalda. No tienen problema. Y salen y se presentan de mucamas. ¿Es indigno ser mucama? No. Lo indigno es mentir. Lo indigno es cerrar la industria. Entregar la soberanía. Eso es lo indigno. Entonces, esa forma sutil que tienen de irte metiendo con anestesia, con mucha anestesia, es una violación hasta dulce, ¿no? Que tus propios hermanos de clase, comprometidos con un gobierno que les da privilegios, porque en este país ser dirigente sindical es un privilegio. Se acabaron aquellos perseguidos, aquellos encarcelados, aquellos torturados, aquellos que aparecían en listas negras y nadie les daba trabajo. No, hoy las organizaciones obreras en este país tienen, producto de su buena conducta con el capital, tienen privilegios, no trabajan, en su gran mayoría los más encumbrados no trabajan. Tienen el salario asegurado y tienen como misión fundamental ir formando parte de un aparato que va haciendo penetrar minuciosamente, paulatinamente, sistemáticamente, un modelo, sin que los que deben protestar protesten. Es una tarea muy importante, sumamente necesaria, para que sin conflictos, sin que el país se divida, sin que el país se polarice, el modelo de saqueo, porque el modelo neoliberal es saqueo puro y duro, se instale ante la paz de los cementerios que logran imponer estos rentados por el Estado al servicio del capital extranjero. Saludo al capital extranjero. Saludo a los ideólogos del capital extranjero. Deben servir como maestros para aquellos que nos estamos peleando por pelotudeces. Aprendamos de esa capacidad, esa inteligencia para hacer penetrar en la cabeza de la gente una ideología que va contra sus propios intereses. Hay un chiste de la selva donde un violinista se encuentra porque se cayó el avión, se salvó en el medio de la selva, en la sabana, donde está lleno de leones. Y va caminando el violinista, asustado con el violín bajo el brazo, único sobreviviente. Y de repente aparece un león.
y el tipo se queda parado, pero siguen apareciendo leones. Y aparece el otro, y el otro, y el otro, y el otro, y los rodean. Entonces dicen que la música aplaca a la fiera. El violinista empieza a tocar el violín. Y arranca la melodía y los leones quedan como hipnotizados. Y dale con el violín. Y el violinista se agranda y a darle dijo, estoy salvado. Aquí no me van a comer, yo voy a hacer lo que yo quiera con estos leones, con estas fieras salvajes. Y por allá ve venir de lo lejos un león que viene corriendo, corriendo, corriendo. Aquel está muerto también, porque cuando escuche la música se va a quedar junto a los otros leones. El asunto es que el león que venía de atrás, había como 200 leones, saltó por arriba de los leones y se lo comió. Y uno de los leones dice, ya vino este sordo a joder. El sordo apareció en el campo. Y los rentados del gobierno, con sus violines, no pudieron llegar. Precisamos muchos sordos. El sordo siempre aparece. Siempre aparece. Creo que el ejemplo sirve para poder comprender qué es lo que está pasando. Y nos da mucha pena, pero mucha pena. Eso que nosotros denominamos analfabetismo político, que está instalado. Ese analfabetismo político que arrancó con el primer violinista, terminada la democracia en 1973. Claro que era un violín medio terrorista porque era bajo tortura, desaparición y muerte. Aparece la democracia en 1985, una democracia neoliberal, cuando a sangre y fuego se había hecho o se había descabezado a las organizaciones populares, fundamentalmente la Central de Trabajadores. Eso es un elemento fundamental. En cualquier parte del mundo, frente a un sistema capitalista, una sociedad de clases, donde existe una clase privilegiada, dueña de los medios de producción, que pone y saca presidentes, que financia las campañas electorales, que por consecuencia presiona para que las leyes que salgan del Parlamento continúen beneficiando la ganancia de esos capitalistas. La otra clase necesita una organización que defienda sus intereses. Si la clase que se denomina históricamente explotada, diríamos la clase no privilegiada, la más débil de la relación, la clase que es la que sufre las consecuencias de una legislación que solo beneficia a la otra clase, necesita, es elemental, es de vida o muerte, una organización que defienda sus intereses. Porque la otra clase beneficiada tiene muchas organizaciones que defiendan sus intereses. Tiene las cámaras de los empresarios, que son sindicatos que defienden sus intereses, pero tienen el Parlamento, que debe ser lo más importante, el Parlamento, lo más importante, que necesitan lo elemental, algo de vida o muerte, para defender los intereses de la clase dominante. Porque de allí salen los reglamentos, las obligaciones que deben de acatar, cumplir la clase menos privilegiada, ¿verdad? Entonces, una clase que es mayoritaria, que sufre las consecuencias de los beneficios que da la ley del embudo, necesita, como cuestión de vida o muerte, una organización. Bueno, el pueblo uruguayo
sufre las mismas consecuencias. Es una fotografía. Hay una clase dominante compuesta fundamentalmente por capitalistas extranjeros. Los que hoy más se benefician de ese parlamento que elabora leyes no son como eran en la década del 40, 50 y 60 los capitalistas nacionales. Son los extranjeros, ante la apertura de puertas y ventanas, como decíamos nosotros. Entonces, ante un enemigo tan poderoso, mucho más poderoso, digo, vamos a comparar, compañeros. ¿Qué es más poderoso como empresa? ¿Qué puede? ¿Cómo incide? ¿Cuál incide con mayor fuerza en las decisiones de gobierno? ¿UPM? ¿O la fábrica más grande que pueda quedar en nuestro país? Que no sé cuál es. No sé cuál es la fábrica más grande que puede quedar en nuestro país. Porque las fábricas que se me ocurren ya están cerradas. Naturalmente que UPM. Entonces, los intereses de esa multinacional van a ser mucho más defendidos que los intereses del capital nacional. Alguien que tiene 300.000 hectáreas de campo, a alguien que tiene 10.000. ¿Qué intereses van a ser más defendidos? Los que tienen 300.000 hectáreas. Esas cuestiones son elementales analizarlas, ¿no? Fundamental analizarlas. En nuestro país, la clase que no se beneficia, que sufre las consecuencias de la ley del embudo que sale del Parlamento, que le da la parte más gruesa del embudo a las clases dominantes y el cañito a la grande mayoría, por eso la ley del embudo, necesita, y es debido a muerte, una organización que defienda sus intereses. ¿Qué pasa en nuestro país? Esa organización, que debía defender los intereses de la grande mayoría, está disfrazada de overol y de casco, pero dentro del overol y del casco hay un representante del capital. ¿Por qué representante del capital? Porque logró una concepción ideológica de conciliación de clases, de diálogo eterno, de defensa de un gobierno. Esa concepción penetró y se quedó dentro del movimiento sindical uruguayo. Entonces tenemos un pueblo, cuando decimos pueblo, grandes mayorías de uruguayos, que se ven perjudicados por la ley del embudo, que se quedaron sin representar. Sin representar. Esa es la realidad de nuestro país. Y esto va más allá de izquierda y derecha. Lo que necesitamos es refundar las herramientas que nuestro pueblo a principio del siglo XX fundó en primera instancia. Aquellas herramientas que trajeron los inmigrantes europeos. Aquella concepción que imprimieron en el pueblo trabajador aquellos que venían con experiencias de otros países, de enfrentamientos con las clases dominantes. Se pudrió todo, dijo alguno, creo que la parte más. Y lo peor que nos puede pasar es decir todos son iguales. No, esto es parte de la historia, esto es parte de la vida. La historia vuelve a repetirse. ¿Cuántas veces más dentro de tantos siglos tendremos que volver a refundar? Las futuras generaciones deberán volver a refundar. Ya aquellos que eran, no lo son, se disfrazaron. Y aquí entramos en el terreno de por qué los que siguen diciendo que son de izquierda dejaron de serlo. ¿Por qué los que siguen diciendo que son
Organizaciones obreras con independencia de clase dejaron de serlo. Porque ganó en esta batalla, ganó una batalla, no la guerra. La ideología de las clases dominantes. En todo este proceso, para llegar al triste movimiento sindical que tenemos, para llegar a la triste izquierda que tenemos, para decir Partido Comunista, me da vergüenza. El partido de Lenin. Llamarse como el partido de Lenin y ser privatizador es ser un degenerado. Claro, si la ciencia lograra que Lenin resucitara y se diera una vuelta por Uruguay y viniera un acto del Partido Comunista. ¿Se lo imaginan a Lenin? Aquel que sabe algo de Lenin. ¿Se imaginan a Lenin resucitado en un acto del Partido Comunista del Uruguay? Cruza la calle, se compra 2 revólveres y empieza a liquidarlo. ¿O estamos equivocados? Pero claro, el que no lo estudia, el que no lo analiza, no lo comprende. No lo comprende. La batalla la ganó la clase dominante. La clase dominante comenzó a crecer en un periodo determinado de la historia de nuestro país. Y por su naturaleza de inversión de capital para obtener ganancias, no permitió que se le trancara la posibilidad de obtener ganancias frente a un movimiento sindical clasista con independencia de clase, realmente defensor de los intereses de los trabajadores, lograban arrancarle con la lucha a las clases dominantes para vivir mejor ellos, los trabajadores. Entonces, frente a la organización, la fuerza, la conciencia de aquel movimiento obrero, da un golpe de Estado, porque el ejército, porque la policía, son parte de un aparato armado con armas de fuego y entrenado para defender los intereses del capital. Eso es una cuestión elemental. A veces uno dice, no digas eso. Dice, menos mal que anda la policía en todas las esquinas. No, compañero. No, compañero. La injusticia ante la distribución de la riqueza no se arregla con cárceles y policía. No. Se arregla con una justa distribución de la riqueza. Nada más que eso. Es cuestión de analizarlo, ¿verdad? No me quiero ir por la rama. Yo arrancaba diciendo que nos da mucha pena que compañeros, hermanos de clase que ni siquiera saben que somos parientes, defiendan algo que va contra sus intereses. Esto va más allá de los partidos políticos existentes. El partido político del pueblo uruguayo no existe. Lo tiene que construir el pueblo uruguayo. No existe el partido político que defiende los intereses del pueblo. No está en la nómina de partidos. Los partidos políticos uruguayos, en un 90 y pico %, han demostrado defender los intereses antagónicos a los intereses del pueblo. Entonces, en este proceso de refundación de las herramientas que el pueblo alguna vez fundó y que perdieron de sus manos, el pueblo perdió, ya no tiene esa herramienta que fundó a principios del siglo XX. Esa herramienta, aunque se llame igual, aunque tenga el mismo nombre y el mismo color, no defiende aquellos intereses que defendía, defiende los otros. Hay que refundar. Hay que refundar. El partido, que naturalmente necesita construirse, porque digo, es impensable llegar sin partido. Sin partido no se llega. ¿Cómo va a llegar sin partido? ¿Cómo va a llegar sin disciplina? ¿Cómo va a llegar sin programa? ¿Cómo vas a llegar sin representantes auténticos? Sin delegados. Porque todos no pueden llegar. Todos juntos no pueden estar. Entonces necesitamos un equipo que no está, no existe. Y algunos podrán decir, oh, pero nosotros somos honestos, nunca gobernamos y tenemos un programa, te quiero ver.
Yo te quiero ver primero. ¿Qué estás haciendo vos? Que tenés un programa antiimperialista. ¿Qué estás haciendo vos para que no te transformes en lo mismo? ¿Estás educando al pueblo? ¿Estás haciéndolo participar? ¿Estás construyendo poder popular que defienda ese programa? Porque si vos llegás, me refiero al que no llegó todavía, y que dice que tiene un programa imperialista, sin pueblo que defienda ese programa, y solo se llega con pueblo que defienda ese programa si lo educaste, si lo dejaste participar, si lo convocaste a la lucha, vos, cuando vengan por vos, vas a terminar transando. Vas a terminar transando. Solo el pueblo, educado políticamente, puede, una vez que se llegue, defender los embates del capital. ¿O ustedes se creen que mañana aparecen 25 honestos, forman un partido, se ponen en la lista de candidatos y ganan con, pongámosle, 2 millones de votos, 2 millones y medio de votos, 2.800.000 votos? Puede ser. Bueno, una cosa es el voto. Otra cosa muy distinta es defenderlo. Porque el capital, cuando vea que en ese palacio legislativo las leyes no van a ser más del embudo, en ese palacio legislativo las leyes van a ir en favor de la grande mayoría, lo que le va a significar a él como capital no tener la ganancia que tenía, no tener los privilegios que tenía. ¿Qué va a hacer? Va a decir, bueno, perdimos. No, negrito. No, va a venir por nosotros. Y si no, preguntale a los venezolanos. Preguntale a los venezolanos qué le pasa. ¿Cuántos años llevan los venezolanos que en 1998 intentaron, le dieron un pellizco en una nave al capital? Porque más de eso no fue. Más de un pellizco en una nalga no fue. 18 años, intento de invasión. De invasión. ¿Cuántos muertos? ¿Cuántos asesinados? ¿Cuánta hambre? ¿Cuánto acaparamiento de los alimentos? ¿Cuánta calumnia? ¿Cuánta mentira? ¿Cuántas sanciones económicas? 18, 19 años. En 19 años, ¿cuántas lesiones ganó el pueblo? 18 o 17. Hay elecciones todos los años. Esto no se arregla con elecciones, compañeros. Si se arreglara con elecciones, los venezolanos vivirían como reyes, porque no debe haber en el mundo un país que haya tenido tantas elecciones. Hay elecciones por todas las esquinas. Cada media hora una elección. ¿Y qué pasa? ¿Qué pasa? El capital no permite, ni va a permitir, así como así, que le toquen sus intereses. Le decimos a aquellos partidos que no han llegado y que tienen programas revolucionarios y cosas, todo antiimperialista, que son solidarios con todas las luchas, que si no educan al pueblo, para que el pueblo defienda la aplicación de ese programa antiimperialista y cosas, etcétera, etcétera, corren riesgo, compañero, de venderse. Corren riesgo de transar. O el pueblo tiene que creer solamente en lo que ustedes dicen en materia de honestidad. No, no alcanza con decir que soy honesto. No alcanza que haya sido honesto hasta ahora. ¿Sabes cuántos honestos que nunca llegaron al poder dejaron de ser honestos? La garantía es el poder popular. No hay otra. Y voy a Venezuela y digo, ¿cómo es posible
que hace 19 años ese pueblo resista todas las penurias. Porque existe un poder popular. Porque está educado, aunque sea en un porcentaje mínimo. El capital extranjero es el imperialismo. Son las multinacionales y los bancos. Esos son los enemigos. Esos son los que van a dejar sin trabajo a los que hoy defienden al gobierno porque le dieron un empleo público. ¿O se creen que el capital extranjero, cuando vos vayas y le digas, pero mire que yo defendí esta política económica, yo soy frente amplista, borrate, botija. Yo vengo por todo, arreglate como pueda. Esa es la historia. País dividido, importante. Es el primer paso. Si el país no está dividido en una sociedad de clases, es porque las clases dominantes no tienen ningún tipo de inconveniente para robarnos. Y las clases dominantes de este país dejaron de ser nacionales. La gran burguesía, la gran oligarquía extranjera hoy gobierna este país. Por eso no es un problema de distribución solamente de la riqueza como lo era en la década del 50. Hoy es un problema de soberanía e independencia. Hoy es un problema de patria. Hoy va más allá de los partidos políticos. Si nosotros no logramos un frente común anti-saqueo, nos quedamos sin patria. Sería repetir de vuelta, vayan y miren, aunque sea por internet lo que es Colombia, vayan y miren lo que sea por internet lo que es Chile, vayan y miren lo que sea por internet lo que es el proceso Macri, el proceso Temer, lo que es Perú, lo que es Perú. Vamos por ese camino. Vamos por ese camino. Y no estamos peleando por fósforo apagado. Nos vamos. ¿Qué hora es? 32. Son y 32. Me tengo que ir a trabajar. Lo de la UTE es para que tengan una idea. Simple idea. De último momento. Esto es de ahora, de estos días, de enero del 2018. Las exigencias del capital extranjero, que las plantea frente a un gobierno que va con los pantalones en la rodilla a pedirles por favor que vengan, presionados por los organismos internacionales de crédito, los mismos que le prestan el dinero a estos para poner UPM acá, en Paso Los Toros, y que nosotros, pueblo, sale de garantía. Nunca he visto, esto no tiene precedente. ¿Por qué me da tanta pena aquellos que todavía, desde la misma clase social que la nuestra, que si no trabajamos no comemos, defienden algo que va contra sus intereses? Bueno, aquellos que hoy defienden al gobierno, que si no trabajan no comen, los que están acomodados no, es otro tema, porque acá hay varios acomodados. Bueno, en el chiste de los leones, son los leones que rodean al violinista. El violinista es Tabaré Vázquez, es Danilo Astori, es Mujica, uno de los grandes violinistas, es Andrade, es Abdala, es Pereira, el presidente del PCNT. Esos son los grandes violinistas. Y la gente del campo es el león sordo, que saltó por arriba y se los comió. El que lucha gana y el que no se muere de hambre. Salud, compañero anónimo. Seguís invitado a debatir acá. Nos vemos. Qué bonita bandera, qué bonita bandera, qué bonita bandera es la bandera puertorriqueña. Más bonita se viera, más bonita se viera, más bonita se viera si los yanquis por la tuvieran. Azul, blanca y colorada, y en el medio tiene una estrella. Es bonita, compadre, es mi bandera puertorriqueña. Qué bonita bandera, qué bonita bandera, qué bonita bandera es la bandera puertorriqueña. Más bonita se viera, más bonita se viera, más bonita
bonita bandera, es la bandera puertorriqueña. Más bonita se viera, más bonita se viera, más bonita se viera si los yanquitos la tuvieran. Lo sabía Luis Ocampo, lo habrían de matar por ella, pero murió defendiendo mi bandera puertorriqueña. Qué bonita bandera, qué bonita bandera, qué bonita bandera es la bandera puertorriqueña. Más bonita se viera, más bonita se viera, más bonita se viera si los yanquitos la tuvieran. Viva Betance, Luis Ocampo en la nueva era, al mismo símbolo vivo de la bandera puertorriqueña. Qué bonita bandera, qué bonita bandera, qué bonita bandera es la bandera puertorriqueña. Más bonita se viera, más bonita se viera, más bonita se viera si los yanquitos la tuvieran. Mírala, qué linda viene, mírala, qué linda va, la revolución boricua.